Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. Continuando con el estudio del espíritu de la apostasía, vamos a recordar lo que vimos en la enseñanza anterior, que el espíritu de la apostasía es aquel que hace negar la verdad de la palabra de Dios. Es el espíritu que hace que las personas rechacen la palabra de Dios como verdadera y que rechacen a Dios como tal, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo afecta este espíritu a los apóstatas? El espíritu de la apostasía produce una fe no verdadera, simplemente religiosos no piadosos ni temerosos de Dios, porque viven una fe falsa. Estas personas tienen simplemente conocimiento de Dios, mas no piedad. Manifiestan simple remordimiento, mas no un verdadero arrepentimiento. Un simple gustar de la compañía de Dios, pero no un sometimiento al señorío de Cristo. Un claro ejemplo de esto fue Judas Iscariote. Su corazón siempre fue malo. Caminó con Jesús, pero nunca le llamó Señor. En el libro de Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas sobre los peligros de la apostasía y les dice que si abandonan su fe y adoran a otros dioses, serán castigados con la desgracia, la pobreza y la destrucción. Eso lo vemos en Deuteronomio 28, 15 al 68. En Jeremías 7, del 1 al 15, el profeta lamenta la apostasía del pueblo de Judá y les dice que su infidelidad ha llevado a la ruina de la nación y la destrucción del templo. Ezequiel, por su parte, 18:24, nos dice que Dios le habla al profeta y le dice que si un justo se aparta de su justicia y se entrega a la iniquidad, perderá su vida eterna. Oseas 1:3, en el libro de Oseas, Dios compara la apostasía del pueblo de Israel con la infidelidad de una esposa y los acusa de abandonarlo a él, su verdadero esposo, para buscar a otros dioses. Y en el libro de Amós 4, del 6 al 13, nos habla el profeta que condena la apostasía del pueblo de Israel y les dice que Dios los castigará por sus pecados, a menos que se arrepientan y vuelvan a él. Vea qué interesante todo lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ya desde esos entonces que la apostasía se viene manifestando y de lo que Dios condena dicha acción y de la suerte eh, final que tendrán las personas que cometen apostasía. Entonces la apostasía en el Antiguo Testamento era vista como una traición a Dios y tenía graves consecuencias, incluyendo la ruina de la nación, la destrucción del templo, la pobreza, la desgracia y la muerte. ¿Cómo actúa el espíritu de apostasía en la iglesia de Dios? Bueno, el peligro del espíritu de la apostasía en la iglesia es que puede debilitar la unidad y la cohesión de la iglesia cuando los miembros abandonan la fe y se alejan de la verdad bíblica, pueden causar divisiones y discordias dentro de la iglesia. Puede tener un efecto negativo en la misión y el propósito de la iglesia. La iglesia existe para compartir el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos, pero cuando los miembros se alejan de la fe, la iglesia puede perder su enfoque y su propósito. Esto puede llevar a una disminución en la evangelización y la actividad misionera de la iglesia. Puede afectar la credibilidad y el testimonio de la iglesia ante el mundo. Cuando los miembros abandonan la fe, puede
enviar un mensaje equivocado a los no creyentes y hacer que la iglesia parezca inestable e incoherente en su mensaje. Puede llevar a una división de la iglesia. Cuando algunos miembros de la iglesia se apartan de la fe y comienzan a creer y enseñar cosas que van en contra de la verdad bíblica, puede haber una división en la iglesia entre aquellos que se mantienen fieles a la verdad y aquellos que se apartan de ella. Puede conducir a conflictos y desacuerdos dentro de la iglesia, lo que puede causar divisiones y separaciones. La Biblia advierte contra las falsas enseñanzas y exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la verdad y a corregir a aquellos que se han apartado de ella. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4:2 y en Tito 1:9. Hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado y tenemos que estar vigilantes. Por otro lado, permitir la apostasía en la iglesia puede tener graves consecuencias. Si los líderes de la iglesia no cumplen con sus responsabilidades y no protegen a su congregación de las enseñanzas falsas o no guían y aconsejan a aquellos que luchan con la duda o la tentación de la apostasía, pueden estar contribuyendo a la pérdida de la fe de algunos miembros en su congregación, por lo que los líderes de la iglesia tienen una gran responsabilidad en la prevención de la apostasía y deben trabajar diligentemente para mantener a su congregación en el camino de la verdad y la fe cristiana. 1 Corintios 10:12 nos dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, que no se caiga. Por un lado, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que parecían ser seguidores de Dios y luego se apartaron de él, como el rey Saúl, quien comenzó su reinado como un líder piadoso, pero luego se rebeló contra Dios y fue rechazado por él. También está el ejemplo de Judas Iscariote, quien fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero luego lo traicionó. Por otro lado, la Biblia enseña que aquellos que son verdaderamente salvos no perderán su salvación. En Juan 10, 27, 28 Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Además, Romanos 8, 38, 39 nos dice: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las cosas presentes, ni las por venir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ve? La Biblia advierte repetidamente sobre la importancia de permanecer firmes y la verdad y evitar las falsas enseñanzas. En 2 Timoteo 4:3-4 nos dice Pablo: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. También en 1 Timoteo 4:1 se advierte: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Algo que nosotros conocemos. Vea, hay personas que llegan a las iglesias y cuando comienzan a ser enfrentados y confrontados con la palabra, como no escuchan lo que quieren para seguir haciendo sus pecados y vivir en sus concupiscencias, las personas se van buscando otras iglesias, inclusive dan muy buenas este, diezmos para que los pastores hablen a favor de ellos, cambiando la palabra. De esto es lo que nos está hablando precisamente aquí, esta enseñanza. Nosotros vamos a una iglesia a escuchar lo que queremos o a escuchar lo que nos va a llevar a la salvación. Son dos cosas muy diferentes. Y lo que nos lleva a la salvación es la palabra que nos confronta con nuestro pecado. Y es precisamente ahí donde el Espíritu quiere actuar en nosotros. La falsa enseñanza puede parecer atractiva y persuasiva, pero es importante recordar que cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios es falsa y peligrosa. Por lo tanto, es importante que los cristianos se mantengan firmes en la verdad y se apeguen a la enseñanza bíblica
para evitar caer en la apostasía y ser desviados de la fe verdadera. El pueblo de Tesalónica, siempre que eran enseñados, ellos confrontaban contra la Torá lo que predicaban Pablo y las personas que evangelizaban en esas regiones. Ellos confrontaban, ellos verificaban que lo que ellos estuvieran hablando fuera verdad. Y eso es lo que nosotros estábamos llamados a hacer. Cuando escuchemos nosotros enseñanzas, inmediatamente recurramos a la palabra, verifiquemos que lo que se está diciendo está escrito y después que lo que se está tratando de interpretar, la exégesis que se nos está haciendo a nosotros de la palabra, sea una exégesis correcta, no interpretativa a favor de las personas. Y en esto de tener cuidado, hay una palabra también importantísima que nosotros debemos recordar. Y la encontramos en Oseas 4:6 en adelante. Es una palabra que muchos hemos malinterpretado porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros nos echamos las culpas a nosotros directamente como que como no estudiamos la palabra, lo cual es cierto, nosotros somos destruidos. Como no conocemos nosotros, entonces vamos a caer en la tentación, el engaño y en el pecado. Pero tenemos que leer la palabra completa porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea que aquí está hablando del sacerdocio. O sea, esta palabra está dirigida al sacerdote, está dirigida al pastor, está dirigida a los líderes espirituales, precisamente porque la falta de conocimiento en la actuación de la palabra es porque se está usando inadecuadamente, porque se está alterando, porque se está cambiando, porque no se está enseñando bajo la guía del Ruach HaKodesh, o sea, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces es importantísimo entender que el pueblo se destruye porque no tiene conocimiento, porque no ha sido enseñado adecuadamente bajo la sana doctrina de la verdad de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo descubrimos al espíritu de la apostasía? ¿Cómo puede uno distinguir entre una verdadera fe, o sea, la verdad, y una fe falsa, o sea, la mentira, el engaño, que nos puede llevar a apostatar? Bueno, la verdad, una verdadera fe es una fe activa. Una verdadera fe se manifiesta en obras y acciones. Es importante no solo creer en Dios, sino también obedecer sus mandamientos y servir a los demás. Como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero Pablo nos enseña en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En estos dos versículos tenemos que ver, bueno, Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta, y Pablo nos dice que la salvación tiene que ser por la gracia y no por las obras. Pero tenemos que ver a quiénes estaban hablando tanto Santiago como Pablo. Santiago le hablaba a un pueblo que simplemente era el golpe en el pecho, Señor, 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 pero no hacían nada por el pobre, no había caridad, no había relación de ese amor hacia el prójimo que el Señor nos pide. Y en Pablo es todo lo contrario. Era la gente que hacía, hacía, hacía y creía que por ese tipo de acciones iba a ser salvos sin cultivar nada espiritualmente. Entonces tenemos que entender que aquí la Biblia no se está contradiciendo, sino que ellos le están hablando de acuerdo al pueblo en el cual viven en ese momento. Una verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios. Una verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios y no en la opinión o interpretación personal. Es importante estudiar la palabra de Dios y tener una comprensión clara de su voluntad. Una verdadera fe se mantiene firme, es perseverante a pesar de las dificultades y pruebas que puedan surgir. Es importante tener una fe
que no se tambalee incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Una verdadera fe produce frutos espirituales como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Eso lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Si una fe no produce frutos espirituales, puede ser una fe falsa. Y una verdadera fe es auténtica y genuina. Una verdadera fe es auténtica y genuina y no se trata de una fachada o un acto. Es importante ser honesto consigo mismo y con Dios acerca de la verdadera fe y la verdadera naturaleza de nuestra fe. Bueno, amados, dejamos aquí esta enseñanza para en la próxima entender cómo es que nosotros debemos actuar para evitar al espíritu de apostasía. Se te ama en el amor de Cristo.